y después subidas a nuestra página web. Entran al link del canal de YouTube para que entonces puedan recomendarlos también a otras personas. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Levítico, el capítulo 2. Levítico número 12. Este libro de Levítico del capítulo 12, vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Levítico 12 del 1 al 8. Vamos a hacerlo en forma unísona, todos, es un pasaje muy corto. Dice la Escritura así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz al varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días será purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fuesen cumplidos, por su hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino con una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, y al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para el que diere a luz su hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y nuestro Rey, gracias por habernos convocado, porque en la comunión de los santos, Señor, tu evangelio será proclamado. Nuestra fe será afianzada y fortalecida con el conocimiento de tu voluntad. Pero también conoceremos, Señor, tu voluntad respecto de nuestras vidas, para nuestro testimonio confesional en todo el quehacer de nuestras actividades. Y por eso, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sensibilice nuestros corazones de tal manera que podamos ver tu voluntad, no solo para nuestra vida cúltica, sino también para nuestra vida dentro de tu reino, en el cual también debemos proclamar tu poderoso evangelio. Dios y Padre Santo, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a buen término, a fin de que no solamente conozcamos tu voluntad, entendamos tu voluntad, sino seamos movidos a vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quisiera hacerles otro examen, pero la otra vez tronaron. Así que mejor nos vamos directo. ¿Qué se celebra el día de mañana? Seguro que me van a decir la tamaliza. El 2 de febrero, el día de la Candelaria. Esto que incluso ustedes van a ver en los calendarios, vayan a su calendario y van a ver, 2 de febrero, día de la Candelaria. Es una fiesta que no surgió en México, sino en Europa. Es una fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. Es una fiesta popular celebrada por los papistas en honor a esta Virgen, según ellos, aparecida en Tenerife, las Islas Canarias, propiedad de España, ¿verdad? Y surgió alrededor del siglo X. Pongan mucha atención, porque es ahí donde más encontramos corrompida la palabra de Dios. A partir de que la filosofía de Aristóteles entró en la iglesia, fue cuando más se vino en declive las doctrinas de la iglesia. Esta festividad tiene lugar
el 2 de febrero. Inicialmente la fiesta de la Candelaria, o de la luz de las candelas, tuvo su origen, dicen algunos, en el oriente, con el nombre de encuentro. Posteriormente esta práctica se extendió al occidente allá por el siglo VI. Según otros investigadores, esta fiesta tuvo su origen en la antigua Roma, donde la procesión de las candelas formaba parte de las fiestas de las Lupercales, de latín lupus, que significa lobo. Fauno Luperco, que se había convertido en loba para amamantar a Rómulo y Remo, quienes se consideran fundadores de Roma. Esta celebración, fíjense bien, es la celebración de Fauno Luperco. Esta es una práctica romana del país, de la cultura de Roma. Esta celebración fue unida más tarde a la liturgia de la presentación de Jesús. Vean, la iglesia ya conmemoraba la presentación de Jesús, pero fue agregada, ¿sí?, o mezclada con las fiestas de Fauno Luperco, y se agregaron entonces las lucecitas y etcétera y etcétera. Lo asociaron con el prender de los cirios, de las antorchas y las candelas que en procesión los creyentes llevaban hacia el templo. ¿Qué es lo que observamos aquí de inmediato? Algo que Dios aborrece: el sincretismo. Son muchos los pasajes en las Escrituras, pero quiero recordarles uno en este momento: Elías y los profetas de Baal. ¿Recuerdan? Donde el Señor les reprocha a través de este profeta y les dice, de una vez los emplaza a una decisión, aquí y ahora: decidid a quién vais a seguir, a Jehová de los ejércitos o a Baal. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Dios aborrece las mezclas. Cuando capturaron el arca del Señor, el arca del pacto, los filisteos, y la pusieron a Dagón arriba y el arca abajo, juntos, dos dioses, porque solo hay uno, juntos dos dioses, Dagón, el de los filisteos, y el arca del pacto, Jehová, la señal. Los ponen juntos. ¿Qué pasaba al otro día? Dagón al suelo y hecho trizas, ¿sí? Porque Dios odia las comparaciones, ¿sí? Hay un solo Dios y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces ya en esta fiesta? Cuando unen, ¿sí?, la fiesta de Fauno Luperco con la presentación del Señor, el sincretismo. De sin junto a criterio, el intento de unir dos pensamientos, dos criterios. El sincretismo es pues una mezcla de paganismo con cristianismo. Después de este sincretismo se afianzó y surge entonces el tradicionalismo. El tradicionalismo que incluso rebasa y oculta, ¿sí?, el verdadero significado doctrinal. Porque a decir verdad, incluso en el mismo calendario del Vaticano, si usted entra a su página, ahí aparece la fecha del 2 de febrero como la presentazione del Signore. La presentación del Señor. No dice día de la Candelaria. O sea que ni siquiera oficialmente, ¿sí?, como tampoco es oficial la adoración a la supuesta Santa Muerte. No es oficial para la Iglesia de Roma. Pero hay sacerdotes y hay templos dedicados a la adoración de la llamada Santa Muerte. Pero ¿cómo vino entonces esta mezcla? ¿Y cómo es que ahora se celebra esta fecha del 2 de febrero? Según el tradicionalismo, aquellos que en la rosca de Reyes se sacaron el muñequito, se convierten en los padrinos del niño y entonces tienen que ofrendar
tamales, el 2 de febrero, día en que según la tradición se levanta el niño Dios del pesebre para vestirlo y continuar con la ruta católica que pasa por los carnavales que se festejarán en marzo, la cuaresma y el miércoles de ceniza, hasta terminar con la Semana Santa. ¿Y por qué tamales? ¿No podían ser paninis? ¿Sí? ¿O pizzas? ¿O Kentucky Fried Chicken? ¿No podía ser eso? ¿Por qué tamales? Vean la sutileza del pingo, la sutileza de Satanás. Los tamales siempre estuvieron presentes en México en las ofrendas a los dioses aztecas, porque según ellos el hombre viene del maíz. Lean el Popol Vuh, muchachos, ¿sí? Sobre todo, bueno, decíamos, porque el hombre está hecho de maíz, el material que los dioses utilizaron para crear los hombres. Y entonces pues ya se metió ahí lo de los tamales. Obviamente que nosotros no creemos en esto, ¿verdad? No, ni las iglesias evangélicas tampoco, ¿verdad? No, ni celebran la presentación del Señor. Pero ¿qué tal le entran a la tamaliza? Como dicen, ¿no? Entre la chanza y la risa, bien que le entran a la tamaliza. No lo celebran en el templo, pero ¿qué tal en su casa? ¿Sí? Están entre broma y broma que te tocó el muñequito y que... Ah, hermanos, esto es lo que dicen los hombres. ¿Pero qué dice la Escritura? Otra cosa es lo que dice la Escritura. Un principio reformado y que debemos de tomar muy en cuenta es: donde habla la Escritura, hablamos. Donde calla la Escritura, callamos. La Escritura no menciona nada de tamales. Si les gusta, cómanos, no hay problema, ¿sí? Pero no mezclen, hermanos. Pero la Biblia sí habla. Sí habla de la presentación del niño Jesús y lo acabamos de leer. ¿Por qué entonces no predicamos sobre esto? Eso es lo que hicieron los padres de la iglesia. El pueblo se iba tras las tradiciones y viendo ellos que teníamos aquí cosas que celebrar en las Escrituras, entonces dijeron, esto tenemos que hacer. ¿Sí? La Biblia, repito, habla de la presentación del niño Jesús en el templo. Note, ¿cómo entonces va la revelación progresiva? Llega el Señor en un pesebre, ¿sí? Luego después se presenta, primero se presenta a su pueblo, a los humildes, a los que esperaban en Él, y luego se presenta a la humanidad a través de los Reyes Magos, que no eran 3, recuerden, ni 12, la Biblia no dice cuántos eran, ¿sí? Ni que negro, ni otro blanco, ni otro amarillo, nada de eso le dice la Escritura. Pero vean cómo el Señor se va revelando cada vez más ampliamente, ¿sí? Sigue entonces el proceso, de ahí con los magos, después ¿a dónde viene? Al templo, para unir ¿qué? La totalidad de la vida cotidiana, pastoril, la vida cúltica en el templo para el cumplimiento de la ley. Y así después lo vemos en el desierto. Y después en el desierto, en el Gólgota. Y después del Gólgota, otra vez en su gloriosa majestad, a la diestra del Padre. Esa es la secuencia que debemos ir siguiendo, hermanos. Por eso, hermanos, cuando nosotros leímos este pasaje, ¿sí? Lo que nosotros vemos aquí es lo que nosotros vemos aquí son varios elementos que debemos de tomar en cuenta. Por lo menos tenemos 3 cosas en este pasaje, 3 secciones. 1, la presentación de Jesús en el templo, versículos del 21 al 24. 2, el cántico de Simeón, versículos del 25 al 35. Y 3, Ana la profetisa, versículos 36 y 38. ¿Qué tienen que decir todos estos eventos para nuestra vida hoy, 2 de febrero de 2015, más cercanos a la venida del Señor? 2 eventos encontramos en la presentación de Jesús en el templo. 1, la circuncisión. Y 2, la purificación.
Cuando uno lee este pasaje así como que se queda uno, ay, pobres hermanas, inmundas. No, un momento. Todo lo que quiere decir aquí es que todo lo que es nacido de varón y de mujer está mortalmente herido y tocado por el pecado. Otra vez, hermanos, siempre debemos leer la Biblia en forma progresiva, en forma sistemática, en forma coherente. Tenemos que ir a Génesis 3. La entrada del pecado afectó la totalidad del hombre, mente, corazón. ¿Qué mens sana, incorpore sano, ni qué nada? Dice la Escritura que desde la planta del pie hasta la coronilla, no somos más que ¿qué? Podrida llaga. Estamos infectados de pecado. Esto es lo que quiere decir. Y que entonces nuestras vidas tienen que ser purificadas. Pero solo hay una sangre que nos limpia. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y a eso llegó Jesús allí, a cumplir con la ley. No he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. Entonces, ¿quién eres tú para quitar lo que Dios ha puesto? Estos vegetarianos que no quieren comer carne, ¿quién se creen? ¿Dioses? Si Dios dijo de todo podéis comer, ¿quiénes son ustedes para decirle, Dios, tú no sabes que la carne tiene toxinas, que te comes un caldo de toxinas y que... Un momento. Entonces Dios tiene que tomar un curso, repito, de nutriología con nosotros, ¿verdad? Dios vino a cumplir la ley, lo que nosotros no podíamos cumplir. Él, y solamente Él, ¿sí? Y punto. Porque es por gracia, no por obras. Usted jamás. La circuncisión nos remite entonces a la necesidad del derramamiento de sangre. Pero la sangre de usted es impura, la sangre mía es impura, la del Cordero está limpia. Por tanto, necesitamos ser purificados. A eso iban, ¿sí? A eso iban José y María, ¿sí? A reconocer delante de Dios que toda su vida necesitaba ser purificada por la gracia de Dios. Después encontramos en la segunda sección el canto del Nunc Dimittis. El pueblo, consciente de las promesas del Señor, sentía sobre sus hombros el peso de la realidad de la naturaleza humana, la inmundicia, la suciedad y la impureza del hombre. Cuando nosotros nos vemos entre nosotros mismos, siempre nos creemos y nos vemos y nos sentimos mejores que los demás. Pero Calvino da una ilustración muy acertada. Dice, cuando nosotros vemos así de frente, por ejemplo, lo que está en ese pizarrón, si les pregunto de qué color es, nadie me va a decir verde, rojo o negro. ¿De qué color es? Blanco. Y lo vemos blanco y más blanco que esto, blanco y más blanco que lo que sea. Pero luego dice Calvino, si miramos al sol por unos instantes, y después de mirar el sol volvemos a ver eso blanco, eso nos parece ya turbio. Cuando nosotros nos acercamos con quien nos debemos de medir, con Dios, con su santidad, con su majestad, y luego volvemos a nosotros, entonces vemos qué miserables somos, qué pecadores somos. Eso es lo que quiere el Señor, que siempre veamos a su majestad y que después veamos esa nuestra necesidad y podamos acudir a Él. Los sacrificios, como el que vimos aquí, apuntaban, enseñaban que era necesaria una expiación. En el Antiguo Testamento se hacía por medio de la sangre de animales, como el cordero, ¿ven? Llevará un cordero, y si no, 2 palominos. Estos eran precisamente para señalar de una vez y desde el principio que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados.
Primero fue con los animales, pero estos apuntaban a la sangre del Cordero, como lo dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios. Esto apuntaba a que un día Cristo ofrecería su propia sangre a favor de la expiación del pecado de los hombres. ¿A dónde llevaban el Cordero? ¿A dónde? Al templo. ¿A dónde fue el Cordero de Dios? Que señala Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A dónde? Al templo, donde Él ofrecería su vida en expiación por todos los pecados de usted y por todos los pecados míos. Eso es lo que nos quiere señalar las Escrituras, no los tamales. ¿Qué importa que sean de chile, de dulce y de sal? Esto es lo que el Señor quiere que veamos. Que ya no sufra usted, que ya no ande buscándole aquí, buscándole allá. Aquí está, como dice el profeta: ¿con qué me presentaré al Señor? ¿Con holocaustos? ¿Con esto? ¿Con lo otro? ¿Con aquello? ¿Qué responde la Escritura? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia y hacer misericordia. ¿Qué significa hacer justicia? Que hagas lo correcto aquí, en China y en Roma, aquí, en tu trabajo, en tu casa, en donde sea. Lo correcto es lo correcto y punto. No lo que conviene, sino lo que es justo y correcto. Y que hagas misericordia, que ames a tu prójimo. Dios no puede tenerte por bien si tú eres muy consagrado, pero odias a tu hermano. Tienes rencilla con tu hermano, con tu hermana, etcétera. Es abominación el sacrificio así para el Señor. Así entonces, hermanos, llegamos a la otra parte, el llamado Cántico de Simeón. Es conocido como el Nunc Dimittis, porque es con esas primeras palabras que comienza, ¿sí?, la declaración de Simeón. Ahora, Señor, el Nunc Dimittis Domine. Ahora, Señor, despides a tu siervo. El personaje que encontramos aquí es Simeón, que derivado hoy es Simón. El pueblo de Israel estaba cerrado a la gracia. El pueblo de Israel estaba cerrado a las promesas de Dios. No podían ver la gracia de Dios. Estaban tan atiborrados de Marx que no... Bueno, digo, Marx todavía no existía, ¿verdad? Bueno, pues los de ese tiempo, que no podían ver a Dios. Están atiborrados de enseñanzas de Pancho Nopales, de todas las enseñanzas, pero no de las Escrituras. ¿Cómo van a ver la gracia de Dios? Ese es el gran problema, hermanos. Por eso les parece un héroe Nietzsche, que dijo: Dios ha muerto. Por eso les parece un héroe, pues en fin, Mussolini, todos estos hombres, Stalin. No, hermanos. No, ya, también, porque todo eso me enseñaron en la prepa, me acuerdo. ¿Sí? Está cerrado, hermanos. No puede verlo. Pero el que tiene Dios misericordia, lo llama. Y Dios tenía sus escogidos. Y Simeón era uno de ellos. Él entonces se acerca, ¿sí?, y puede ver, por revelación del Espíritu Santo, que el que está ahí es nada más ni nada menos el que habían esperado por siglos y siglos y siglos y siglos. Ahora estaba ahí en el templo el Mesías. Esto era una gracia que sobrepasaba las fuerzas de Simeón. El pueblo había dejado de esperar al Mesías, pero Simeón pudo ver la gracia de Dios ahí, porque él esperaba las promesas del pacto. Por fe andamos, dice el apóstol Pablo, no por vista.
Él creyó en esas promesas. Vendrá el Mesías, como nosotros creemos que Jesús va a venir por segunda vez y lo esperamos. Y cada domingo es una proclamación de sí, ven Señor Jesús. Cada domingo estamos proclamando al mundo que creemos que Cristo va a venir por segunda vez. El Espíritu Santo le reveló a Simeón que el niño que acababa de llegar al templo era el Mesías. Su gozo fue tal que su oración fue un cántico que incluso permanece hasta el día de hoy. Cuando nosotros leemos esta frase en el idioma original en que fue escrito, Nun apoluis tondulon su déspota. Bueno, la palabra déspota para nosotros suena muy feo ahora, pero aquí dice Señor. En latín leemos Nunc dimitis servum tuum domine. Ahora despides a tu siervo, servum tuum domine, Señor. Bueno, hermanos, si ya había visto al Señor, ¿qué más podía desear sino estar con Él? ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir. Pero a nosotros nomás nos dijeran te vas a morir y se nos arruga el cuero, luego se nos pone como de gallina. Nomás con que nos secuestraran, ¿no? Y nos pidieran unos tamales en rescate. Pues ¿qué más? ¿Cuánto más podríamos valer, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el Señor? Revelar su gracia. ¿Pero para quiénes? Para los que están pendientes de las promesas del Señor. Si no las conoce, es su culpa, porque tiene este libro cerrado. Lo que necesita es abrirlo y abrir su corazón. ¿Sí? Como el Señor convirtió a Agustín de Hipona. Toma y lee. ¿Y qué leyó? El Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ahí el Señor lo empezó a llamar. Y luego Simeón no solamente es llenado de gozo y alegría, sino también da una bendición para María y José. Eso nos suena así como si María es la madre de Dios, dicen, ¿no? Si José es su padre. No, María y José fueron vasos escogidos por Dios. El Dios es Jesús, no ellos. María y José, como usted y como yo, necesitábamos de nuestro Redentor. ¿O no dice así también el Magnificat? Engrandece mi alma a mi Señor, el Salvador. Entonces ella también estaba necesitada de esa gracia. Por tanto, necesitada de la bendición. Hermanos, hace rato leímos el Salmo 133, que donde están juntos los hermanos, hay ¿qué? Bendición de Dios. Donde están en armonía, hay bendición de Dios. Pues cuando estos hermanos no vienen, nos quitan bendición. Porque la bendición está donde el pueblo está unido. ¿Sí? Lo que estamos diciendo con esto es, excepto los que una contingencia, estoy hablando de ellos. Lo que estamos diciendo es que no necesito bendición, no necesito de Dios. Miren, tengo la de American Express, tengo la de Vancomer, tengo la oro de Banamex, y etcétera, y etcétera. ¿Sí? Dependemos de nosotros y no de la gracia. Usted y yo, día y noche, horas, minutos y segundos, necesitamos de la bendición de Dios. Pero también dice ahí, Simeón se refiere a María y dice que este Jesús está puesto para caída y levantamientos de alguien. La palabra que usa ahí es antilogos, la antítesis. Siempre habrá una antítesis hablándote a tu corazón. No es cierto lo que Dios dice, te miente. Lo mismo que usó con Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis.
No es cierto. Mentira. Sabe Dios que el día que tú comas serás tan sabio como Él. Eso siempre le está susurrando al oído de nuestros jóvenes, al oído de nuestras señoritas, y por eso se rebelan, porque está cerrado su corazón, ¿sí? Pero ese Jesús será su piedra de tropiezo, ¿sí? Pero también hay promesa, levantamiento para otros, para los que sientan apachurrado su corazón ante tanta gracia inmerecida. ¿Qué merece usted? Nada. ¿Qué merezco yo? Nada. ¿Por qué entonces Dios me llama su hijo? ¿Por qué entonces Dios lo llama a usted su hijo? De pura gracia. Porque lo ama. Eso es lo que dijo el apóstol. En esto conocemos el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo a unos viles y miserables pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Jesús que está para caída de unos, pero para levantamiento de otros. Quiera Dios que sea para su levantamiento, para mi levantamiento. Pero al mismo tiempo está profetizando los sufrimientos de María, pero al mismo tiempo le está diciendo que María no quedaría sola, María misma recibiría consuelo. Juan 19, hermanos, Evangelio según San Juan, el capítulo 19, los versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, hay una interpretación por ahí que algún día escucharán. Es un alegato para demostrarnos que Dios le está diciendo a nosotros que María será nuestra madre. Y entonces aquí a nosotros que respetemos a María como nuestra madre. Jesús vivió aquí en el planeta Tierra, donde hay rocas, donde hay pasto, donde hay árboles, pollos, gallinas, un mundo real. Él era de carne y de hueso, tenía sangre, tenía todo lo que un ser humano tiene. Vivió y habitó entre nosotros en carne humana. Ahora, en ese momento, por lo que vemos del Nuevo Testamento, José ya no aparece. Lo que deducimos es que había muerto. Sus hermanos no creían en él, se habían desbalagado. Una viuda, como diríamos ahora, una mujer, quedaría sola. Una mujer quedaría sola. Y Dios se preocupa aún ahí. Y entonces ve que su madre quedaría sola y la está encargando a sus discípulos que la cuiden. ¿Sí? Hacia allá apunta ese mismo, que recibiría ese consuelo. Después finalmente encontramos en este pasaje que hemos leído de Lucas capítulo 2 a Ana la profetisa. La presencia de Ana provee un segundo testigo, porque ahora lo que encontramos aquí son dos testigos que demanda la ley para la veracidad de una cosa. Ahí tenemos un testigo, Simeón. Ahora tenemos un segundo testigo, Ana, de que Jesús cumplió con la ley, con la ceremonia, fue circuncidado y fue presentado, cumplió con la ley. Por eso, su última palabra en la cruz fue consumatum est, consumado es. Todo había sido cumplido por Jesús. ¿Qué tiene usted que hacer? Pues solo como un mendigo, estirar solo la mano. ¿Qué mérito tiene que un mendigo estire la mano para recibir una limosna? Ninguno.
Lo único que tenemos nosotros es que estirar la mano y decir: sí, Señor, acepto el perdón que por la fe me das en el sacrificio de Jesús. Descanso, porque el peso de mis pecados se ha quitado por Jesús. El personaje Ana, en griego se escribe Ana profetis, y en hebreo escuchamos Hana bar Penuel. Era el nombre de donde viene. Pero fíjense bien, ojos, futuros papás y futuras mamás, no quieran ponerle a su hijo Arnold Schwarzenegger y parece charalito, ¿verdad? Hana, como se pronuncia en hebreo, significa gracia. Acuérdense que los nombres en el pueblo hebreo eran una confesión de fe, un testimonio. Por eso ponerle un nombre a un niño es de mucho cuidado, hermanos. No nada más porque me gustó. Lleva confesión, lleva testimonio. Pero dice que era hija de Penuel. Los que ya llegaron a esa página, sin duda recordarán que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se dividió en dos, que 10 tribus quedaron al norte y que 2 tribus quedaron al sur. Esas tribus del norte fueron conquistadas y esparcidas por los sirios, por todo el mundo conocido y entonces, y aparentemente jamás habían regresado. Pero el que el escritor pusiera que es de la descendencia de Penuel, él pertenece a una de esas tribus perdidas. El único que decide quién se pierde es Dios, no usted, no yo. Usted no puede calificar: este hermano se va a perder, este ni es hermano siquiera. Eso lo hace solo Dios, por su gracia. Y Ana, que significa gracia, nadie por su gracia se perderá. Por eso cuando escucho a las madres angustiadas, hasta cierto punto me da tristeza, porque aquí está la promesa, que un hijo del pacto no se perderá. Sí, le va a dar sus retazos al Señor, órale, ¿verdad? Y claro, nos va a doler también a nosotros, pero no le va a doler. Sí, hermanos, que yo sepa, pero al menos yo sí. ¿A quién no le duele una inyección? Sí, cuando el doctor o la enfermera le pone así la inyección sota, así, ¿no? Tremendo. Sí. Pero ¿quién de nosotros ignora los beneficios de una inyección? Lo que trajo una inyección, hermanos. Sí. Hermanos, pues lógico. Cuando nuestros hijos sean corregidos, pues nos va a doler a nosotros como padres. Pero de una cosa vamos a estar seguros: no se perderán. Así que vete a donde quieras, lárgate a donde quieras, pero mira, cuando el Señor te jale el mecatito, vas a ver lo que vas a sentir. Así que anda, vete, aquí te espero. La gracia del Señor, hermanos, la gracia del Señor. Amén y amén. ¿Cómo no va uno a llorar, hermanos, por sus hijos? ¿Cómo no uno va a ver esa gracia del Señor? Y pedirle perdón, hermanos, de veras, por esa a veces nuestra falta de fe. Pero hay otro punto aquí. Ana profetiza. No es que Ana tuviera el oficio y el ministerio de profeta. No es que dijera: alá, Dios me ha revelado. No, hermanos. Esas son caricaturas de las Escrituras. No. La Escritura indica. Ana no tenía ni el oficio ni el ministerio de profeta. La Escritura indica que todo aquel que conoce la voluntad de Dios tiene la obligación de declarar esa voluntad de Dios. Eso significa ser profeta, ¿sí? Eso significa profetizar. Hablar significa, o profetizar significa hablar en el nombre de Dios y manifestar su voluntad. ¿Así? A ver, demuéstrenmelo con la Biblia. No me lo saqué de la manga del saco, hermanos.
porque ya hemos dicho un principio reformado, es donde la Biblia habla, hablamos, donde la Biblia calla, callamos. Pero miren, un ejemplo, Deuteronomio 18, 18 de este lado y Primera de Corintios 14, 1 de este otro lado. Deuteronomio 18, 18 esgrima. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Muy bien, ahora veamos con mucho cuidado esta frase de Deuteronomio 18. Dice, profeta, punto. ¿Está hablando de quién? De los profetas. Y aquí mismo nos va a decir cuál es el oficio del profeta, en qué consiste la tarea del profeta. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, uno, y pondré mis palabras en su boca. Punto número 1. Un profeta no puede hablar otra cosa más que lo que Dios ha dicho. Por eso decimos, donde la Biblia habla, hablamos, donde la Biblia calla, callamos. No especulamos. Y si no está aquí, mejor guardamos silencio. Mejor nos ponemos el dedo en la boca. Porque todo lo que no esté aquí será especulación. Dice, y 2, y les hablará todo lo que yo le mandare. El que oye la palabra de Dios tiene la obligación de decírsela a los demás. Si ustedes callan, las piedras hablarán. Pero cuando las piedras hablen, nosotros seremos corregidos por no cumplir con nuestra tarea. Pero hay una advertencia. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Si usted hoy escuchó que la Escritura dijo, haz esto, no hagas lo otro, y dice, ese hombre es tan humano como yo, chaparro y feo, ¿qué le voy a hacer caso? Él habló la palabra de Dios, pero un día usted será llamado a cuentas. ¿Qué hiciste de esa profecía? ¿Qué hiciste? Así que también tenemos responsabilidad, también tenemos compromiso. Y ahora, Primera de Corintios, ya me perdí, 14:1, por favor. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Pero sobre todo que profeticéis. Ahora, el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primero dice, profetiza. Pero, ¿qué carga lleva esa profecía? El que habla, el que profetiza, habla uno, ¿para qué? Para edificación, para enseñanza, no para asustar a la gente. Oye, el Apocalipsis, oye, híjoles, no sé, esas películas que veo, hermanos, me dan ganas de así tenerlos en mi mano y apretarles el cogote, ¿no? Es para edificación. Luego, 2, para exhortación. Dios te manda que hagas esto. Y 3, consolación. Ay, hermanos, cómo me pega a mí ese momento, porque Dios no tolera el pecado. Dios no tolera las injusticias, aún en su mismo pueblo. David, podríamos decir entre comillas, el consentido de Dios, por andar de ocioso. Era el rey que solo podía, nomás tronaba los dedos y ya tenía todo ahí. Y dice, esa señora me gusta, tráiganmela. Y le llevan a Betsabé. Y ustedes conocen ese vergonzoso episodio. Y luego todavía manda a matar a su marido para tratar de apagar el pecado, como hoy algunos hacen, ¿no? Van y se casan y ya está limpio el pecado. No, mijito, delante de Dios que ve, Él ve todo. Tú sigues en pecado, tú estás en pecado y hasta que no hay arrepentimiento, entonces no hay perdón. El Señor de inmediato le manda un profeta, a Natán, ¿recuerdan?
Y le cuenta una historia bonita. Había una vez un señor que tenía muchos borregotes, bien gordototes, pero había otro que tenía una sola corderita, la única que tenía. Y un día el señor que tenía muchos borregos le llega una visita, no queriendo matar de las de él, va y le quita el corderito de la otra para dárselo a su visita. ¿Qué crees que haría el señor con esto? Y que se enoja David, merece la muerte. Y que le dice Natán, tú eres ese hombre. Y que se va Natán. ¿Así dice la escritura? No, lo acusa. No oculta su pecado. Tú eres ese pecador. Pero enseguida le da las palabras de consuelo. Dios ha remitido tu pecado. Entonces por eso la profecía debe también llevar consuelo. No podemos ocultar el pecado. Debemos de llamarlo por su nombre. Esto es pecado. Pero Dios te ofrece el perdón por tus pecados. ¿Lo aceptas? Solo tienes que decir sí, amén, y acogerte a este perdón. Entonces, hay una última cosa que tenemos que decir de esta mujer. Dice, nunca se apartaba del templo. Ya me imagino una santurrona, ¿sí? Una forrabiblias, una viste santos, ¿no? No, hermanos, no. Tenemos que, otra vez, siempre ir a las escrituras y leerlas tal cual allí están, hermanos. Dice la escritura 38, está presentándose en la misma hora, ¿sí? Daba gracias a Dios. Únanlo con la frase anterior del 37, y no se apartaba del templo. Esta es una expresión que debe considerarse como una hipérbole. La hipérbole es una figura del lenguaje que nos sirve para indicar una virtud, potencializarla. Es decir, lo que quiere decir simplemente es que Ana acudía regularmente al templo. No decía, pues hoy me duele el dedo chiquito de la mano chiquita desde chiquito, y pues hoy no voy al templo. ¿Sí? O sea, no inventaba excusas para no ir. Servir en las necesidades del templo. No era aleluyera dominguera. No estaba nada mal los domingos. Era la totalidad de la vida. ¿En qué puedo servir? Porque la iglesia no solo tiene el ministerio cultico, la iglesia también tiene allá afuera la creación, la cual toda la tiene que traer a los pies de Cristo. Muchos de nosotros no estamos haciendo nada por redimir esa creación. Estamos bien felices aquí en nuestro búnker. ¡Alaba a Jehová! Y de ahí no salimos, hermanos. Mientras el político corrupto sigue haciendo de las suyas, el médico corrupto, el maestro corrupto, todos los corruptos. Y no tenemos presencia ahí, hermanos. Así que, hermanos, compromiso tenemos. Ana escucha el Nunc Dimittis de Simeón y reconoce que ese niño de allí también es el Mesías. Es por gracia. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si hoy el Señor le ha revelado al Mesías en su corazón, bienaventurado es, porque el Señor lo ha traído para eso, a este momento. Concluyamos. Primero, exhortación hacia los padres. Es un solemne deber y un bendito privilegio que los padres consagren a sus hijos para el Señor. Como Abraham en la circuncisión, era un acto de consagración. Ahora vean en el templo, que fue la circuncisión, que después fue cambiada, ¿por qué? Por el bautizo. ¿Sí? Por el bautizo. Simeón y Ana esperaban la consolación de Israel. ¿Ustedes se imaginan?
Piensen en un niño, cómo a veces abusamos de veras de la ingenuidad de los niños. Mamá, llévame al mercado. No, no, mijo, mira, y te traigo un cochecito, y te traigo un helado. Ahí se queda el niño, y está contando los segundos, los minutos, y la mamá se queda ya a platicar con la comadre, y no llega, y se le olvida el helado, y se le olvida el cochecito. Y cuando llega, ¿qué es lo primero que pide el niño? El cochecito o el helado que le prometieron. Bueno, pues estos hombres, Simeón y Ana, habían escuchado las promesas y las esperaban. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Pero la pregunta es para nosotros. ¿Tomamos en serio la segunda venida de Cristo? ¿O está persiguiendo el cheque? ¿O está persiguiendo la chuleta? No le importa que se caiga el hospital de Coajimalpa, mientras yo tenga asegurado mi cheque, ¿sí? Para pagar la tarjeta, para pagar la... O sea, que nada más todo se va ahí. Hermanos, nuestra vida apunta hacia la segunda venida de Cristo, cuando todo esto se ha transformado. Una creación otra vez hermosa, bonita, como la que nos narra Génesis, con esas palabras que el Señor dice que se escribieran allí, y vio Dios que todo era bueno, pero además dice, y en gran manera. Todo esto será restaurado, ¿sí? ¿No anhela eso, hermanos? Eso es lo que debemos de anhelar. Tomamos en serio la segunda venida de Cristo. Simeón dijo, mis ojos han visto tu salvación. Ana hablaba a todos del Redentor. Y la pregunta de usted y yo es, ¿tenemos fe en Cristo? ¿Bulle eso en nuestro corazón? ¿Hierve eso en nuestro corazón? Mire, lea conmigo Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. ¿Lo leemos? Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿O todavía quiere usted que le demuestre por medio del átomo la fusión atómica, o sea, bombardear los átomos, o el Big Bang, que le demuestren que Dios existe, que Dios creó el mundo? La Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo cree? Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Lo cree? Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Lo cree? Amén. Esa es la invitación, hermanos. Acérquese a Jesús. Cree en Jesús. Es su única salvación. Fuera de él no hay otra. La salvación no es un logro humano. Es un regalo de Dios. Y Dios se lo está ofreciendo hoy, aquí y ahora. Por tanto, nuestro deber debe ser una respuesta de inefable y permanente gratitud, porque recuerde que Jesús está para caída de algunos, se tropezará con él, o para el levantamiento de otros, como dice Juan 3:36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es amor, pero también es justicia. Y nadie que rechace a su Hijo, el que se dé el lujo de rechazar a Jesús, se las verá con el Padre, porque él dijo, este es mi Hijo amado. Vamos a orar. Padre Santo, el mundo se está preparando para una celebración ajena a tu palabra. Hoy nos has recordado que tenemos mucho que saber de ti, mucho que agradecerte. Gracias, Señor,
porque siendo miserables pecadores, por tu gracia, nos has revelado la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, quien a favor nuestro ha pagado nuestra deuda. Hoy solo nos toca a nosotros creer en ese regalo y aceptar ese regalo. Yo, Señor, aquí y ahora, primeramente te pido perdón por mis pecados. No los puedo enumerar, son muchos. Y muchos de ellos muy vergonzosos, que el solo recordarlos me da escalofrío. Pero hoy, por tu santo y precioso Evangelio y por la luz de tu Espíritu Santo, me has revelado tu gracia y me estás ofreciendo tu perdón. A mí, miserable pecador. ¿Me perdonas, Señor? Sí, me perdonas, porque amas a tu Hijo y me amas a mí. Yo recibo ese perdón, Señor. Yo acepto ese perdón por el cruento sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y gracias por hacerme tu Hijo, a pesar de lo que soy. Gracias por hacerme tu Hijo, Señor. A pesar, Señor, de mis dudas. A pesar, Señor, de mis apostasías. Bendito seas. Gracias porque yo sé que soy tu Hijo. Yo soy hijo de Dios por la fe en Jesús. Amén. Dios te bendiga.